persona, nada nos sirve. Me hablas de tormenta de citoquina, háblame de la tormenta de citoquina. ¿Quién la ha producido? ¿Cómo se produce? ¿Qué impacto va a tener en el paciente? ¿Y por qué usamos un glucocorticoide? No está mal que recuerde. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué has investigado de tormenta de citoquina? Estoy preguntando solo lo que dice. ¿Alguien que me ayude? ¿A qué paciente COVID le darían una de esas? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo cuál? Una PCR muy alta, es hasta 6, algunos laboratorios trabajan en el reactivo. ¿Y qué es PCR? Proteína C reactiva es un marcador de inflamación aguda. Ella nombró citoquinas inflamatorias. ¿Quién conoce otras citoquinas inflamatorias? Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral son las más usuales. ¿Y quién sabe cómo se van a producir? ¿Quién lo va a producir? ¿Quién lo va a producir? Estas citoquinas inflamatorias. Porque si voy a usar algo tengo que tener una idea. Ok, me gustó interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis. ¿Alguien las tiene que hacer? Ayúdame. Cuando hay una lesión a la membrana. ¿Cuándo hay? Una lesión a la membrana. Ya. Y la polipasadora. La polipasadora ya me da toda la cascada de inflamación. Fíjate que es procalcina, metaciclina, tromoxano y termina con inflamación. Pero estamos hablando de interleuquina 1, 6 y factor de necrosis. ¿Quién lo va a producir? A ver, ¿quién va a producir interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral? Todo lo tengo que razonar, por eso quería que hayan leído, pues si no era por molestar. Cada uno tenía que elegir 30 y de esos 30 ver por qué lo uso, cuándo lo uso, de cuánto viene, cuántos días lo voy a usar y qué efecto adverso. Si no nos sirve el estudio de ustedes. El tema ya está dado, se lo puedo preparar de memoria, planifique, mecanismo, pero si yo no lo aplico no sirve. ¿Quién va a producir? ¿Ah? Los macrófagos, ¿ok? Primera línea de defensa son los macrófagos y esos macrófagos van a ir activando proteínas para que empiecen a hacer interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. O sea que aquí tiene que haber una estimulación tiene que haber una estimulación de NF-kappa beta. A ver, busquen NF-kappa beta. ¿Qué es ese factor? ¿Quién? El factor encargado de la inflamación. Okay. Y él va a producir interleuquina 1, interleuquina 6, que son las más inflamatorias, factor de necrosis tumoral. Y eso es lo que va a producir la inflamación. O sea que en este paciente, ¿qué es lo que yo tengo que intentar? Tratar de silenciar NF-kappa beta. ¿Por qué salvábamos los pacientes? A veces teníamos bloqueadores de interleuquina 1, interleuquina 6, anticuerpos monoclonales muy caros. Ya era la última instancia, cuando ya se ha liberado. Pero ¿cuál es la idea acá? Disminuir NF-kappa beta. ¿Y cómo yo voy a bajar NF-kappa beta? A ver, busque. ¿Cómo disminuyo el NF-kappa beta? ¿Cómo disminuyo su actividad? El primer paso sería en el hábito alimenticio, reducir el consumo de alimentos inflamatorios. A ver, para ahí. ¿Quién va a hacer NF-kappa beta? ¿El paciente que ya viene inflamado o el que no está inflamado? Para empezar. O sea que no es que todos los COVID yo voy a usar
sea que, ¿quién va a hacer más NF-kappa beta? No lo harán, aquí todos son COVID positivos, más no todos harán la estimulación de NF-kappa beta para tener esto. Sí se puede medir la interleuquina 6. En algunos laboratorios no es baratito, pero te das cuenta si el paciente está inflamado o no por la evolución que va teniendo. Pero a priori, ¿yo qué tengo que ver? ¿Quién viene más inflamado? ¿El que tiene sobrepeso o el delgado que hace ejercicio y come bien? Para empezar. ¿Algún niño murió de COVID? ¿Por qué? Porque su sistema antiinflamatorio, por más que no sea tan saludable, como es tan jovencito, es un buen sistema. Y no llegó esto a desencadenarse. Pero, ¿quién está más inflamado? ¿El diabético y el hipertenso o este otro que hace buen ejercicio? Por lo menos no es ni hipertenso ni diabético. ¿Sí o no? ¿Qué decíamos? El uso de glucocorticoides, pese a que sube la glucosa, sube la hipertensión, paciente de riesgo. Y la directriz dice paciente de riesgo. Pero yo qué tengo que razonar, ¿por qué es de riesgo? Porque acá mi gran problema, ¿cuál es? Estos factores. Esto es lo que le lleva al paciente a evolucionar muy mal. O sea que aquí me está diciendo que mi NF-kappa beta va a ser estimulado por alimentos inflamatorios. ¿Qué más? ¿Qué más has encontrado? Todavía no tenemos un fármaco que me disminuya esto. No lo tenemos. Sí hay algunos nutrientes, omega 3, pero claro, no le voy a dar omega 3 a mi paciente que está con un COVID y está muriendo, porque eso es para inflamación crónica y va a actuar lentísimo y con dosis muy alta. Cúrcuma también. La cúrcuma se absorbe poco, tendrías que poner intramuscular, que tampoco la tenemos. ¿Me debo entender? Lo que yo quiero es que razonen por qué voy a usar cada cosa. Acá el gran problema fue esta inflamación. ¿Tenés algo más? ¿Quién tiene algo más de NF-kappa beta? Estoy yendo muy profundo para que ustedes sepan de dónde salió la inflamación. Moduladores selectivos de receptores de estrógeno. Algunos SERMs como el tamoxifeno y el tamoxifeno pueden reducir la activación de NF-kappa beta y vía TNF-alfa, Factor de necrosis tumoral alfa que está ahí. inhibiendo la actividad de la quinasa IKK y suprimiendo la degradación de IKB-alfa. Ya, para un poquito ahí. Tamoxifeno lo que hace es bloquear receptores de estrógeno en una paciente con un cáncer de mama que es estrógeno positivo. Este receptor de estrógeno y este cáncer salió estrógeno positivo. Entonces viene el fármaco, el tamoxifeno, y ocupa el receptor para que el estrógeno que tenga la paciente no use su receptor. Es una quimioterapia que se usa posterior a la cirugía o la quimio, sea de mama. 5 a 7 años se usa, ahora se ha bajado un poquito los años, pero antes era hasta 10, ¿no? Entonces, le decimos la quimio oral, dice el paciente, mi quimio oral, se bloquea receptores de estrógeno básicamente, pero también ello se ve que disminuye NF-kappa, muchos efectos adversos tiene, engrosamiento del endometrio, puede hacer hipertensión, osteopenia, osteoporosis, muchos efectos adversos, pero uno de los beneficiosos, pero ¿será que le vamos a bloquear los receptores de estrógeno solo para bajar NF-kappa beta? ¿Quién tiene algo más? ¿Ah? Bloqueadores de agregación de IKB-alfa, que son Fármacos nuevos. ¿Qué son? IKB-alfa, que son inhibidores de la capa beta-alfa. Es la corticoide reguladora, claro, que controla la actividad del factor de transcripción NF-kappa. Factor de transcripción para que no se transcriba. Son fármacos que no hay en el comercio todavía y está en estudio. ¿A dónde yo quiero llegar? Que lo que hay son glucocorticoides de momento y sería todo. Porque esos son los que aumentan la síntesis de IKB-alfa. Ya, o sea que lo que ustedes han estudiado todavía hay mucho por investigar. Eso quería yo que ustedes vayan leyendo y buscando. ¿Y qué significa IK? ¿Qué significa NF-kappa beta? ¿Qué va a producir él? ¿Y por qué hay inflamación? O sea que usted tiene que abrir su mente para pensar que hay mucho más. Por eso necesito que lean. ¿Quién buscó la tarea que yo pedí? Que busquen 30 indicaciones de glucocorticoides. A ver, vamos con una. Mayormente
probable podría decir y hablarle respecto al asma aguda grave. Podríamos usar metilprednisolona. ¿Qué has leído de la metilprednisolona? ¿Por qué día la administra? ¿De cuánto viene? ¿Cuántos días vas a usar? Podría usarla en ampollas de 125 miligramos, o mejor dicho, esa sería la presentación del fármaco. En dosis de 40 a 125 miligramos intravenoso cada 6 horas. El mecanismo de acción... para ahí, el mecanismo ya hemos estudiado. Yo quería la indicación de cuánto viene y por cuánto tiempo. Indicación crisis asmática refractaria. Ya, estás leyendo lo primero que pillaste, no es que hiciste la tarea, ¿no es? Pero me sirve. A ver, pensemos. Si le ponemos piense, él nos da un asma severo. Si yo le pregunto previo, ¿qué voy a usar antes? ¿Qué usarías en un asma antes? El otro sábado hay examen, ¿no? Ya de todo lo avanzado. ¿Qué usaría? Llegó en este momento de la emergencia tu paciente con crisis de asma, mira que hay surcito, entonces empieza su crisis por el cambio de temperatura. ¿Con qué empieza? Criatura. Antes eran fantásticos mis alumnos. ¿Con qué empieza? Te llega ahorita, estás en la emergencia y llega el paciente con crisis. Silbando. A ver, pero hazme el tema. Yo soy la licenciada, tú me vas a dar la orden para que yo aplique. Estás en tu emergencia. A ver, ayúdame. A ver, indíquemelo bien, doctora. Ya, y si le pido que haga una receta, ¿qué va a pasar si ya no avanzaba más? ¿Ya? A ver, ayúdame. ¿No te pasa? ¿Tienen que hacer la prescripción para el paciente de emergencia ahora? ¿Ah? Siempre que lo doctor, podríamos acompañarlo de un corticoide de acción médica. ¿Así de entrada? No, pero Paso 1. Ya llegó el paciente. ¿Qué vas a hacer? A ver, haceme la prescripción como la pondrías en la historia clínica. ¿tiene crisis de asma o es crisis asmática? Tuvo cambio de temperatura y llega con su crisis. Podríamos administrar un salbutamol y hidrocortisona porque la acción corta. Me estoy desmayando. A ver, allá mi niña, ayúdame. A ver, ayúdame a hacer la indicación en la historia clínica. Primero salbutamol para las acciones. Siempre me van a poner la presentación y qué dosis y cada cuántas horas. Vamos. Yo creo que estamos mal, criatura. A ver, su compañero. No han hecho la tarea. El anterior sábado tampoco. Yo vine y les di 2 horitas de clase y me fui volando. Les pedí que la hicieran o no les pedí que la hicieran. Entonces, ¿qué pretenden ustedes? Yo lo único que necesitaba era que cada uno me diga y razonemos por qué. A qué paciente sí, a qué paciente no, y cada uno nos iba repasando. Yo uso Dexa, yo uso Hidro, viene de tanto, profesora, cada 6 horas, cada 8, por 3 días, por 5 días, por 10 días. ¿O no les pedí eso? ¿Cuánto tiempo han tenido? 3 semanas, 4 semanas. Porque esto viene desde antes del receso, que fueron 2 semanas, más un feriado larguísimo. ¿Qué puedo hacer por ustedes, criaturas? Esto ya lo avancé, solo les pedí ya para que hagamos la prescripción de lo que estamos avanzando. ¿Alguien se anima a hacer la prescripción? Y nuestra unidad de cerebro sería 1, 2, 3, cada 4 veces al día. Sería entonces, así es que llega la emergencia prepara, ya hay información
di incluso el esquema, paso 1, paso 2, paso 3, lo hemos avanzado eso también. Qué penita. Cuatro, ocho, cada 4 a 8 pa. Hasta que salga claro. ¿Y qué hacemos? Hemos ya avanzado asma, hemos avanzado broncodilatadores desde inicio de año en agonistas adrenérgicos, los hemos vuelto a repasar ya con las dosificaciones en asma, tampoco han estudiado, tampoco han hecho. ¿Quién? Levante la mano quien hizo la tarea que yo pedí de glucocorticoide. ¿Nadie? ¿Nadie? Me está doliendo mi corazón, criatura. ¿Y cómo van a ser buenos médicos? ¿Sabían ustedes que el 80% de lo que ustedes estudian por su cuenta y un 20% venía a la clasecita? Y trae preguntas, doctora, todito esto, ya me sé aquí la glucocorticoide, ya sé cuándo voy a usar DEXA, cuándo voy a usar hidro, qué porcentaje tiene cada uno en efecto adverso, si es mineral o si es gluco, cuántos días voy a usar, revisé de cuánto viene. Pero con ese desgano que tienen, criaturas no van a ser patria. ¿Y cómo van a ser buenos si no razonan? Después acaban yendo al internado y lo que hace el médico lo copian en su mente y lo hace lo mismo y sin razonar. Yo en el internado les preguntaba, ¿y por qué está usando acá amoxicilina? No sé, siempre usa en infección urinaria. Buena respuesta. ¿Qué tengo que saber? ¿Y cuáles son las bacterias, las más usuales? Si la paciente está embarazada, por qué lo saber. Yo voy a pedir un examen de orina antes, por supuesto, para ver qué va a pasar. ¿O no? Pero no pueden contestarme así. ¿Y cuándo iban a hacer la tarea? ¿Quieren que siga avanzando? Sigo avanzando. Ahorita como me avanzo todo lo que tengo que avanzar. Pero ¿para qué me sirve si todo lo que avanzan no son capaces de hacer una prescripción de una crisis de asma? O sea, una tarea les he pedido en todo el año. Y todavía les dije 30 indicaciones. ¿Qué quise decir con 30? A todos los corticoides me buscan una indicación para que busquen ustedes. Viene de 5, viene de 10, viene de 20, viene en ampolla, viene comprimido. ¿O no? Andamos mal, ¿eh? ¿Cuándo vamos a estudiar? La teoría me apoya, sí. ¿Qué es lo que van a tener ustedes enfrente? Un paciente, no está la persona para que le explique a su paciente su mecanismo de acción. ¿Le interesa al paciente su mecanismo de acción del corticoide? No, eso lo hacemos para razonar porque yo lo voy a usar. Y acá yo dije que me van a traer todo en FK beta, porque ya revisaron que este es el paciente que va a necesitar que se inflamó mínimamente. Bueno, ni modo, pues. Estudiarán cuando se les dé la gana de estudiar. Corticoides acabamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta dónde dice la anterior clase? Ya. El mecanismo de acción de los AINE. A ver quién me puede decir cómo empezaba la cascada de la inflamación. Arriba las manos. A ver, empiece. Una lesión a la membrana. Ya. La cuestión mecánica, química, física. O biológica, que era más importante. Sí, activa el paso a 2 de la primera parte de inflamación. Ya. La velocidad cerebroquedónica, y aquí tenemos 2 vías, la alterna y la principal, Ya. que produce la COX1 y COX2. Ya. La COX1 es la que protege al estómago constitutiva, y la COX2 es la inductiva, que puede ser inducida por un radical libre o una lesión física químico-biológica. Después, la COX2 va a producir la prostaglandina 2, el tromboxano, el prostacyclina, y la COX1 produce en el riñón produce una aceleración en el riñón, y en el estómago aumenta la producción de moco, de bicarbonato y de dióxido de clorhídrico.
compañero de COX-1 y COX-2, ya la está repasadita, la COX-1 es constitutiva, por eso es que es nefrotóxica y las progresivas y yo la bloqueo. Y lo que vamos a ver ahora, cuál es el inhiben COX-1 y COX-2, que la mayoría lo hacen a los dos, ¿verdad? No a todos. Y luego nos ha hablado de la COX-2, que esa sí me va a dar prostaglandina de la línea 2, F2, F2, F2. ¿Quién sabe 7 efectos de las prostaglandinas? Eso lo vimos también. A ver, ¿me ayudas? Vasodilatación, En el vaso hay vasodilatación, ¿ya? ¿Qué más? cátedra de descenso, calor, tumor, Humor, y dolor. ¿ya? Pero en la mujer aumenta los cólicos. Ya es responsable de una necrosis isquémica durante la menstruación. ¿Y en el embarazo? ¿Qué hace la prostaglandina? Aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Y si yo la bloqueo, ¿qué voy a producir? Si la bloqueo. Si la bloqueo, ¿qué voy a producir? Disminución de las contracciones uterinas. Entonces, ¿cuándo la voy a usar? Cuando hay un parto prematuro. ¿Ya? Todo eso lo tienen que razonar porque van a ir a gineco y de pronto a la paciente la internan, van a hacer maduración pulmonar y le dan un ibuprofeno. Y si no le duele nada, ¿por qué le dan el ibuprofeno? ¿Por qué le dan el ibuprofeno? Porque bloquea prostaglandina y las prostaglandinas aumentan trabajo de parto, aumentan frecuencia de contracciones uterinas. Eso ya lo vimos, ¿no? Eran 8 los efectos. Me has dicho el efecto en la menstruación, el efecto en el embarazo, sobre receptores del dolor, los estimula. ¿Qué más? ¿Qué pasaba a nivel hipotalámico? Entonces actúa como pirógeno y aumenta la temperatura. Por eso es que ellos eran analgésico, antitérmico, antiagregante plaquetario y antiinflamatorio. ¿Quién sabe por qué es antiagregante plaquetario una I? Arriba las manos. Arriba las manos. ¿Quién más? ¿Quién más? Si yo le pregunto por qué una I es antiagregante plaquetario, eso lo vimos en la clase anterior. Arriba las manos. Están apareciendo a los niños Bueno, porque el nivel más que todo tromboxano que es cargado de la proporación, entonces si lo inhibimos va a ser antiagregante. Ok. Inhibe al tromboxano, y el tromboxano es el que hace que las plaquetas se agreguen. Y si yo te pregunto, ¿esta inhibición es reversible o es irreversible? ¿Qué me responde? Yo digo que, bueno, dependiendo del fármaco puede ser reversible o irreversible, pero creo que en la mayoría sí es reversible. El 99.9 es reversible. ¿Qué significa? Mientras el fármaco está en sangre, las plaquetas no se agregan entre ellas. Se va el fármaco porque tiene su semivida y la plaqueta se recupera. ¿Cuál era el único irreversible? Ácido acetil salicílico. ¿Y a qué dosis inhibe agregación plaquetaria? 75 75 miligramos, usamos 100 miligramos. ¿Y cuánto tiempo va a durar su efecto en una plaqueta? Si es irreversible. Hasta que se muere. ¿Y cuánto es su semivida de la plaqueta? 10 más menos 2. Pero cada día yo hago una nueva plaqueta y esa nueva va a tener que recibir otra vez aspirina, por eso lo vamos a usar cada día. Pero si yo voy a precisar que mi paciente no esté antiagregado porque va a entrar a una cirugía, va a entrar una muela, necesito coagulación, por lo menos lo retiramos 3 a 5 días más, por lo menos 48 horas mínimo. Bien, su efecto antiinflamatorio porque voy a bloquear prostaglandinas, antitérmico igual, antiagregante plaquetario porque va a inhibir el tromboxano en la plaqueta, reversible o irreversible según el fármaco, y analgésico antiinflamatorio en la misma línea. Bien, ¿hasta dónde llegamos anteriormente? Qué pena que no han trabajado porque estoy ustedes se lo perdieron porque ya yo recibo nomás hoy ya está avanzando. Llegamos hasta que nos dio todos sus efectos y terminamos que, bueno, hasta nos tocaba entrar a
nos dio. No creo que fue una que introducción. Claro, hay que avanzar todos ahí. No creo yo que todavía. Dimos la clasificación. Nada más, y me van preparando salicilato para que no. Ok, ¿quién quiere hablar de salicilato? Nadie. Salicilato y yo voy ayudando lo que falta. Les pedí que preparen eso, ya me acuerdo, y que preparen todo el glucocorticoide, todavía exagerando, le dije quiero 30 indicaciones. ¿Qué les quise decir con eso? A cada glucocorticoide le buscan una indicación, ya lo van a tener que hacer en cuenta, ya no les puedo ayudar, porque si no trabajan ustedes, yo no les voy a ayudar. ¿Qué les voy a ayudar? Nada, ya yo les dije adelante el glucocorticoide, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a usar, cómo hago mi receta, cuánto tiempo voy a usar, de cuánto viene, llevan de la mano, quién sabe. Y ahí vamos a ver uno por uno, entonces cada uno iba a ir repitiendo y ya con eso se pasaba uno y ya quedaba eso ahí. Pero para recibir un fármaco eso es indispensable. Empiece mi niña. Bueno. La aspirina o ácido acetilsalicílico. El mecanismo de acción ya lo conocimos, inhibe irreversiblemente COX-1 y COX-2, es decir que disminuye las prostaglandinas, prostacilinas y promoxamados. Tienen comprimidos de 100 miligramos y 500 miligramos. Su efecto farmacológico, analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiplaquetario. Los efectos adversos que podrían tener es provocar gastritis, puede causar tinnitus, dolor abdominal, diarrea. La dosis usual es 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas para el dolor y para los efectos antiplaquetarios sería 75 a 100 miligramos día. Su dosis techo analgésico sería 325 a 600 miligramos, antiinflamatorio sería 2 a 4 gramos y antiagregante 75 a 100. Y si me dice dosis techo 600, ¿por qué dice antiinflamatorio 2.4? ¿Qué relación? Cuando se quiere usar de esa forma, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas personas la compran para disminuir inflamación sin... No me digan muchas personas la compran, díganme por qué, ¿qué ha habido? No me encanta que pasan y leen ahí, no y que lo tengan escrito, sino cada cosa que hablan, por qué el gastritis, por qué el tinnitus, cuál es la dosis de intoxicación. Ahí yo veo dosis techo, me dice 600 y me quedo pensando, ¿será que la dosis techo es 600? Hay hasta 4 gramos, yo leí, pero mi compañero ayudó y me dijo que había una dosis techo analgésica. Es que yo leí, doctora, que No. solo para el efecto analgésico la dosis techo es de 325 a 600 miligramos y para tener un efecto antiinflamatorio de 2 a 4 gramos. A ver. 1200. Respecto a la indicación y a la dosis va a depender para qué es lo que quisiéramos usar. Por ejemplo, en un manejo del dolor leve a moderado, como ser una cefalea, mialgia, artralgia o dismenorrea, vamos a llegar a usar una dosis usual entre 0,3 a 0,9 gramos, tirándole casi 1 gramo. Si queremos manejar para el tratamiento del dolor e inflamación en trastornos reumáticos, como sea reumáticos agudos o crónicos como artritis reumatoide, artritis juvenil, idiopática u osteoartrosis, ahí recién la dosis variaría, sería de 4 a 8 gramos día, fraccionado. Si queremos solamente para los malestares como ser analgesia y como antipirético, la dosis máxima sería 4 gramos día. O sea que estoy hablando de 1000 cada 6 horas. Entonces no me puede ser la dosis techo 325 a 600, es posible. Ya. Ahí me ha dado varias indicaciones que era lo que yo necesitaba que ustedes lean un poquito. Un efecto analgésico, ¿para qué tipo de dolor yo puedo usar una aspirina? Cefalea, dolor no visceral. Dolor no visceral, entonces yo qué tengo que ir pensando, en mi paciente. Si lo voy a usar como analgésico, ¿cuál es mi dosis mínima?
cuál es mi dosis máxima y de cuánto viene. Y luego tendré que pensar qué efecto adverso, ¿lo uso o no lo uso en este paciente? Es un paciente joven, tiene una gastritis galopante, tiene dolor de cabeza. ¿Se lo voy a dar? No, porque su gastroenteritis es alta. Tendré que irme a un paracetamol. Ácido acetil salicílico hoy en día no es muy usado en una cefalea. ¿Por qué? Por sus efectos adversos y además es antiagregante plaquetario. Entonces probablemente tengo otras opciones. Pero su dosis analgésica es 1000 miligramos cada 6 horas. Si lo tengo que usar porque no tengo otro, 1000 miligramos cada 6 horas. Pregunto, ¿a esa dosis es antiinflamatorio? ¿Quién ha leído algo de aspirina como antiinflamatorio? Yo leí que se usaba para la fiebre reumática. Sí. Fiebre reumática. 80 ahí. miligramos. ¿Y a qué dosis? Porque yo quiero los 4 efectos de... Fíjate, quiero los 4 efectos bien sabidos, como analgésico. Como analgésico. ¿Para qué tipo de dolor puedo usar? Dolor no visceral, más tendré que pensar su efecto adverso. Y voy a usar hasta 1000 miligramos cada 6 horas, eso es 4 gramos día. Es una dosis muy alta, esa dosis es bien gastrolesiva, pero esa es su dosis de hecho. Pregunta, como antiinflamatorio, ¿qué me decía como antiinflamatorio? ¿Será que yo lo voy a elegir? Porque acá que tengo un ramillete de AINE y yo necesito estudiar cuándo uso como analgésico, cuándo uso como antiinflamatorio, cuándo uso como antiagregante o como antipirético. Como antiinflamatorio, ¿a esa dosis es antiinflamatorio o no? Nada, no es antiinflamatorio, no me sirve. ¿Quién tiene la dosis de fiebre reumática? Esa es la dosis antiinflamatoria de la aspirina. De 4 a 8 gramos día. No me interesa 4 a 8 gramos, pues puedo tener un paciente de 50 kilos. 80 miligramos kilogramos día. 100 miligramos. 75 a 100 miligramos por día. A ver, hágame la dosis para un paciente de 70 kilos. Hágame la dosis, ahí quiero ver, de 70 kilos. Es a 75 y a 100 miligramos por día. En fiebre reumática eso lo voy a hacer un día y si tolera hasta 3. Es un fármaco fantástico, pero va a tener mucho efecto adverso. Pero lo voy a usar un día y el paciente remite la fiebre reumática, así como están escuchando la inflamación. Es mágica. A ver cuánto es, si es a 75. Uso 80. Uso 80. Kilo 75. Sí, sí. A ver, sáquenme todo, ¿qué dosis? A 75 miligramos por kilo y el paciente pesa 70 kilos. 5.250. 5.250 miligramos día, eso lo vamos a repartir. Se puede hacer hasta cada 4 horas. Y si es a 1000, son 7.000 a 100. 7.000 miligramos por día. ¿De cuánto viene la aspirina? Bien, aquí el fármaco llega de 100, 300 y De 100 le voy a dar, ¿verdad? 100 miligramos. 500. De 500. Y si yo tengo que dar 7.000 y ella viene de 500, ¿cuántas tengo que dar? Unas 7.000 necesito y viene de 500 miligramos. 14. Y lo voy a dar cada 4 horas. Entonces, las 14 divídanme entre 6, porque 6 por 4 es 24 para un día, para darle cada 4 horas. ¿Cuánto es? 14 entre 6. Más o menos 2 le vamos a dar mínimamente, cada 4 horas. Esa es la dosis antiinflamatoria para fiebre reumática, un fármaco de oro de fiebre reumática. Gracias a Dios casi ya no hay fiebre reumática. ¿Quién sabe quién produce la fiebre reumática? ¿Por qué? ¿En qué caso? Porque el streptococcus no entra faringitis. ¿La faringitis? A ver. Tiene idea de las cosas, pero Pasa que cuando se trata la bacteria que luego pasa y usan un inhibitismo celular. Por lo que luego el sistema inmune
¿Y lo mido eso en laboratorio o no? Por a prueba de acto. La prueba de acto. Antiestreptolicina no es que a todo el mundo le va a dar fiebre reumática, son estreptococos que quedaron ahí permanentes y el organismo no alcanzó destruirlo, y son faringitis crónicas, por ejemplo, y su toxina en el cuello. No siempre ocurre, ya gracias a Dios ya es poco usual, con una penicilina ahí fuera suficiente. Estoy hablando de dosis muy alta. Si es dosis muy alta, su dosis antiinflamatoria, imagínense, tengo que dar 14 comprimidos en un día. ¿Qué va a pasar con ese paciente en efecto adverso? Nos va a hacer un sangrado severo, su gastritis, tengo que controlar función renal, o sea que no es un espectáculo. Más en fiebre reumática responden bien los pacientes. Pero si tengo un esguince de tobillo, ¿le voy a dar aspirina a esta dosis para que antiinflame? No. Entonces su poder antiinflamatorio, que tengo que saber de la aspirina, es a dosis muy alta, casi reservado para fiebre reumática. ¿Lo voy a usar como antiinflamatorio? No. ¿Por qué? Porque ella es antiinflamatorio a dosis muy alta. Como analgésico para el dolor, ¿cuál es su dosis? De 500 a 1000, hasta 1000 cada 6 horas. No pasó con 500, ¿puedo dar 1000? Puedo. No pasó el dolor, cambio de fármaco. Más, ¿cuál es su indicación de oro? Antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque con 100 miligramos, en realidad 75, viene una de 88, 100 usamos. Suficiente. No le gana a nadie a ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario. Vamos a estudiar hematología y tenemos bloqueo urémico más nuevo, más moderno, lo que ustedes quieran, pero no es superior aquí y es mucho más caro. Pero si este paciente es alérgico a aspirina o le hace sangrado, deciden usar el bloqueo urémico. Y hay médicos que hacen doble agregación plaquetaria porque son dos mecanismos diferentes. Ya vamos a estudiar bloqueo urémico. Bien, entonces, si yo tuviese que resumir aspirina como analgésico, de 500 miligramos hasta cada 4 horas. Como antiinflamatorio, dosis muy alta. Ni lo consideramos. 75 a 100 miligramos por kilo día es una dosis extremadamente alta. Bien. Como antiagregante plaquetario de oro, dosis bajita. Y como antitérmico, ¿quién leyó algo de aspirina? ¿Hoy uso la aspirina como antitérmico? Sí, ¿no? ¿Por qué? No, porque va a dar síndrome de Reyes. ¿Preguntó? ¿Y qué es el síndrome de Reyes? ¿Por qué se produce? Se reduce a encefalopatía hepática. Ese es el síndrome de Reyes, encefalopatía hepática. ¿Pero por qué se ha producido un Reyes? Porque no han estudiado corticoides, no han estudiado alimentos, ¿qué han estudiado? Triste el panorama con ustedes. Yo dije, la clase va a ser así, va a ser súper práctica hasta las 10, por lo menos repasamos todo y sigo en analgésico. Una pobreza franciscana. ¿Quién sabe que el síndrome, ya ha dicho que, ¿por qué el síndrome de Reyes? ¿Por qué ya no usamos aspirina? Antes el niño tenía fiebre y le ponía su aspirineta en la boca, que es masticable y rica. Eso era todo lo que había. ¿Por qué se produce un síndrome de Reyes? Vienen de paseo a la universidad ustedes, ¿no? ¿Por la deficiencia de acetil-CoA deshidrogenasa, doctora? No. A ver, vos, yo no se lo voy a decir si era tarea de ustedes. ¿Por qué se produce un síndrome de Reyes con aspirina? Este paciente se va a producir. Fuerte. Existe un daño mitocondrial donde la aspirina y sus metabolitos en el contexto de una infección viral alteran las enzimas mitocondriales del hígado, músculo y cerebro. Esto reduce la beta-oxidación de ácidos grasos y producción de energía. También por la producción de grasa en el hígado
donde el hígado desarrolla esteatosis microvesicular, tiene inflamación, lo que compromete la función hepática, y por la hiperomononemia, que al fallar el ciclo de la urea aumenta el amoníaco en sangre, lo que es tóxico para el sistema nervioso central. Y eso es el síndrome de Reyes, que es una mitocondriopatía. ¿Pero por qué se produce con aspirina? Habías definido lo que es una mitocondriopatía, degeneración grasa del hígado, llega al sistema nervioso central y hace la encefalopatía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no usan hoy aspirina como analgésico, como antitérmico más que como analgésico? Porque el síndrome de Reyes se va a presentar por procesos virales, principalmente en niños, no en adultos. Entonces se ha contraindicado el uso de aspirina como antitérmico. Procesos virales puede ser desde una gripe normal hasta un COVID. Cualquier proceso viral, sea dengue, sea chikungunya, sea una gripe, sea una rubeola, cualquier proceso viral con aspirina, mayor probabilidad de ser síndrome de Reyes en los niños, entonces no se usa. ¿Qué voy a usar en un niño como antitérmico? ¿Cuál es mi primera línea? Dipirona, sí, y antes de la dipirona, ¿qué voy a usar para una fiebre? ¿Paracetamol o no? Bien, entonces, ¿qué sabemos de aspirina? Como analgésico ya tengo su dosis techo, como antiinflamatorio a dosis muy alta, casi reservadito para fiebre reumática. Como antiagregante de lujo, esa es su indicación de oro, con dosis bajita cada 24 horas, 100 miligramos. Y como antitérmico, probabilidad de síndrome de Reyes se lo ha sacado, ya no hay ningún protocolo que un niño tenga fiebre y le dé ácido acetilsalicílico. ¿Cuál es la dosis de intoxicación en adulto y en niño? ¿Quién hizo aspirina? ¿Qué ha leído? Creo que dice exactamente, 10 a 30 gramos en adultos y 4 gramos en niños. Ok, 4 gramos en niños, eso es importante, y 10 gramos en adultos, puede ser 30, sí, va a depender de cada uno. Va a depender del estado de cada paciente. No sé qué otra. A ver. Una intoxicación grave sería mayor a 300 miligramos por kilogramo. Mayor a 300 miligramos kilogramos, es muy relativo eso, ¿no? Porque nunca vas a llegar, 100 es demasiado, ya si le diste 100 ya te va a sangrar, ya hace una gastritis alocada, ¿no? 4 gramos está bien en los niños. ¿Y quién sabe cuáles son los síntomas de intoxicación de los salicilatos? Cefalea, mareos, zumbido, visión borrosa, sudoración, náuseas, vómitos y en algunos casos diarrea. Ya, y fisiopatológicamente esos son signos y síntomas, ¿no ves? El paciente empieza con vómitos, ¿por qué? Porque era progresivo. Cefalea, el tinnitus es característico. Cuando estamos haciendo para fiebre reumática y le seguimos dando cada 4 horas, el paciente se agarra los oídos y siente zumbido y un pitido fuerte. A veces ahí tenemos que parar, porque ya lo estamos intoxicando. Ya para él fue dosis de toxicidad. No siempre llegamos a cumplir la dosis de fiebre reumática. Esos son signos y síntomas. Y fisiopatológicamente, ¿qué ocurrió con ese paciente? Fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué hay alcalosis respiratoria? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? Fuerte. Ay, criatura mía, yo que venía tan contenta a dar mi clase, ¿cómo pues no van a haber estudiado nada de nada? Yo voy a avanzar nomás, pues si no, no voy a acabar mi programa. Que estudien, que quieran.